gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Bienvenidos a un domingo más en el que tenemos la oportunidad de alabar a nuestro Dios. Y qué mejor que sea su palabra la que nos invite, la que nos anime a alabarlo en esta mañana. Por eso quiero leer el Salmo 95, el cual dice: Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también es el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Repito este versículo, este último versículo, versículo 6. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Te invito a que disfrutes este tiempo de alabanza. Asimismo, luego podamos compartir de esta cena que nos recuerda el sacrificio de Cristo por nosotros, y también que aprovechemos el tiempo de escuchar la palabra, el mensaje que Él tiene para nosotros. Alabemos al Señor en esta mañana. Ven y juntos alabemos, vamos todos a cantar. Ven y juntos alabemos, vamos todos a adorar. Ven y juntos alabemos, vamos todos
Vamos todos a adorar. Levantemos nuestras manos ante Él. Alabemos a Jesús nuestro Rey. Gocémonos, cantémosle a Él. Alabemos a Jesús nuestro Rey. Alabemos, alabemos, alabemos. Levantemos nuestras manos ante Él. Alabemos a Jesús nuestro Rey. Cantémosle a Él. Alabemos a Jesús nuestro Rey. Alabemos, alabemos, alabemos al Rey. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Yo cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Yo cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Yo cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por tu preciosa y perfecta palabra. Gracias porque hoy recordamos la actitud correcta de aquellos que te adoramos, Señor. Ayúdanos a rendirnos a ti, ayúdanos a reconocer quién eres a través de estas alabanzas, asimismo a recordar lo que has hecho por nosotros. Ayúdanos a deleitarnos y aprovechar este tiempo de alabanza, que cada frase, que cada palabra que salga de nuestra boca, salga también de nuestro corazón y de nuestra mente, Señor. Te pedimos que sea también esta oportunidad para que muchos que no te conocen, te conozcan y te reconozcan como Salvador, Señor. Gracias porque tu palabra nos recuerda que eres nuestro Creador, que eres nuestro sustentador, y por eso te alabamos en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos, tiemblan a su voz. La creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. ¿Quién le dio consejo al Señor? ¿Quién cuestiona lo que Él habló? ¿Quién a sabio Dios puede enseñar? ¿Y a quién comprende su gran majestad? Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. ¿Quién sufrió los clavos en dolor? ¿Quién llevó el mal del pecador? Jesucristo, humilde al perecer, ha triunfado y reina con poder. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. Reinarás por siempre, reinarás por siempre, reinarás por siempre, reinarás por siempre. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie
majestad. A su diestra estás reinando sobre toda autoridad. Eres Jesús, el Hijo de Dios. Mi adoración y mi amor te daré. Eres bendito, oh Jesucristo. Con gloria y poder volverás vestido de rey. Tú eres santo, puro y sin mancha. Toda la creación y cada nación te cantará. El Padre te ha coronado con honra y majestad. A su diestra estás reinando sobre toda autoridad. Eres Jesús, el Hijo de Dios. Mi adoración y mi amor te daré. Eres bendito, oh Jesucristo. Con gloria y poder volverás vestido de rey. Tú eres santo, puro y sin mancha. Toda la creación y cada nación te cantará. Eres bendito, oh Jesucristo. Con gloria y poder volverás vestido de rey. Tú eres santo, puro y sin mancha. Toda la creación y cada nación te cantará. Toda la creación y cada nación te cantará. Si nos preguntaran en este momento si somos agradecidos con el Señor, seguramente nuestra respuesta sería sí. Y cuando pensamos en la razón por la cual somos agradecidos con Él, muy seguramente vamos a pensar en que lo somos porque Él nos provee un alimento, nos provee un techo o nos provee un abrigo, cuida de nosotros, cuida de nuestra salud, cuida de nuestra familia. Pero hay dos versículos que nos recuerdan o nos ayudan a pensar un poco en qué es aquello por lo primero que deberíamos agradecer a Dios. Y quiero invitarlos a que leamos en el capítulo 15 del libro de Primera de Corintios, los versículos 3 y 4, que nos dicen y nos recuerdan lo siguiente. Primera de Corintios 15, versículos 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Dice el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y lo primero que nos enseña Pablo en esta carta a los Corintios es que Cristo murió por nuestros pecados. Así que yo te invito
a que la próxima vez que vayas a agradecer algo a Dios, lo primero por lo cual agradezcas es porque Dios Padre envió a su Hijo Cristo a esta tierra a morir por tus pecados. Que sea eso lo primero que venga a nuestras mentes. Que sean nuestras ocasiones de oración en las cuales agradecemos por los alimentos también, la oportunidad para agradecer a Dios porque ha provisto un Salvador para nosotros, siendo este su mismo Hijo Cristo. Que cada vez que oremos por la salud de uno de nuestros familiares, de un amigo, de alguien por quien queramos interceder, aprovechemos y agradezcamos primeramente porque Cristo murió por nosotros. Y cada vez que pensemos, cada vez que nos levantemos, cada vez que queramos meditar en qué ha hecho Dios por nosotros, primero recordemos que Cristo murió por nosotros. Y si tú habías escuchado esta frase pero no habías meditado un poco en que también debías hacerlo, primero te invito a que reconozcas que esto es una gran verdad. Para poder valorar algo debo primero creerlo, y si no lo has hecho, yo te invito a que en esta mañana, porque Dios así lo quiere, que si escuchas su evangelio, que si escuchas su palabra, le creas, y que sea esta la oportunidad para que de corazón puedas dirigirte a Él y decirle que reconoces que Cristo, que su Hijo, que el mismo Dios hecho hombre, ha muerto por tus pecados. Termina el versículo 3 diciendo, conforme a las Escrituras. Esto nos ayuda también a valorar que su palabra es verdad. Leíamos un salmo hace un momento en el cual nos recordaba la actitud del adorador. Nos recordaba que debemos postrarnos, que debemos arrodillarnos. Y así como su palabra nos enseña la actitud correcta que debemos tener al adorarlo, nos recuerda que primeramente debemos agradecer y recordar que Cristo ha muerto por nuestros pecados. Versículo 4. Fue sepultado y resucitó al tercer día. Así que no fue derrotado. Cristo fue un hombre que dio su vida por nuestros pecados. Seguramente muchos le han conocido y le recuerdan como aquel que fue crucificado. Pero eso no termina ahí. Él fue sepultado, como dice el versículo 4, pero sobre todo resucitó al tercer día y vive hoy. Cristo vive hoy. Cristo es poderoso y hoy vive y habita en medio de nosotros. Nos escucha, nos observa, conoce la intención de nuestro corazón, nuestra actitud al adorarle, y anhela que hoy estemos meditando y recordándole a Él como aquel que murió por nuestros pecados, y ojalá que lo hagamos más propio, por mis pecados. Es nuestra invitación y nuestro anhelo que cada vez que agradezcas al Señor, reconozcas primero que todo que Él ha dado su vida por ti. Y ese es el propósito de compartir estos símbolos, de compartir de este pan y de esta copa. Que recordemos la muerte, el sacrificio de Cristo en la cruz por nuestros pecados. Así que quiero invitar en esta mañana a aquellos que le han reconocido como Salvador, a aquellos que de corazón han creído y con su boca lo han manifestado, que Cristo, el mismo Dios, se hizo hombre y vino a esta tierra a dar su vida por nosotros, a que compartamos de esta cena. Asimismo recordamos que es importante que hayas manifestado el haber creído en esa gran verdad, en ese único Salvador, a través del bautismo, y asimismo que estés en este momento en una buena comunión con Dios y con la iglesia, con tus hermanos, con tu familia. Si cumples estos requisitos, te invito a que compartas conmigo esta cena. Antes de tomar de ella, vamos a orar. Señor, te queremos dar muchas gracias por esta mañana en la que nos
permites adorarte. Queremos agradecerte por tu palabra, donde vemos la actitud correcta del adorador, la actitud de humillación, Señor, en la cual tenemos también la oportunidad de reconocer quiénes somos ante ti. Pero antes que nada, y como tu palabra nos lo enseña, queremos agradecerte porque recordamos que tu Hijo Cristo ha dado la vida por nosotros, por nuestros pecados. Agradecerte porque esto también nos ayuda a recordar que nada podemos hacer, que no hay esfuerzo alguno, no hay capacidad alguna en nosotros que nos permita acercarnos a ti de nuevo. Solamente creer en que tu Hijo Cristo murió por nuestros pecados. Te damos muchas gracias por estos símbolos que has dejado, por este pan que nos recuerda el cuerpo de tu Hijo Cristo maltratado, camino a la cruz, maltratado allí en la cruz, latigado. Y agradecerte también por esta copa de vino que nos recuerda la sangre derramada por tu Hijo Cristo, por nuestros pecados. Te damos muchas gracias por esto y ayúdanos a tomar de estos símbolos de manera sabia, pensando únicamente en el sacrificio de tu Hijo por nosotros. Gracias por esta oportunidad más que nos das de hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Nos dice la palabra de Dios en el
libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 9. Y es esta la oportunidad que tenemos para obedecer a este mandato, para adorar al Señor a través de las ofrendas. Así que les invito a que oremos en este momento agradeciendo al Señor por todo lo que nos ha dado y poniendo a su disposición y bajo su dirección las ofrendas que vamos a recoger en esta mañana. Señor, te damos gracias, Padre, porque una vez más tenemos la oportunidad de agradecer que has provisto un Salvador para nosotros, que Cristo ha muerto por nuestros pecados. Y esto es lo que nos acerca a ti, lo que nos permite tener de nuevo una relación perfecta contigo. Te agradecemos en este momento por el tiempo de adoración que nos permites tener a través de las ofrendas. Agradecerte por tu palabra en la que recordamos que las primicias de nuestros frutos deben ser dedicadas a ti, Señor. Queremos honrarte con esto, agradecerte porque tu palabra es perfecta y nos ayuda a meditar, nos corrige, nos instruye, Señor. Te damos muchas gracias por esto, pidiéndote que guíes a tus hijos, a tus siervos, aquellos que has puesto bajo ministerios de administración de las ofrendas para que lo hagan conforme a tu perfecta voluntad. Gracias porque sostienes esta iglesia local, gracias porque tienes propósitos y anhelamos que se cumplan conforme a tu tiempo y conforme a tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Confiad en Jehová. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Confiad en Jehová.
perdiendo tu canción estás. Puedes creer que su mano está en ti, seguro estás, nunca te ha de abandonar. Eres su gozo y su gran tesoro aquí. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Y es mi invitación que mantengas esa actitud, porque ha llegado el momento de escuchar su palabra. Ha llegado el momento de esta oportunidad que tenemos como iglesia de escuchar la voz de Dios, de escuchar esa palabra perfecta, ese mensaje que tiene Él para nosotros en la mañana de hoy. Y damos gracias también por el tiempo que Dios ha permitido que nuestro hermano César dedique en oración para preparar el mensaje que tiene para nosotros hoy. Pedimos que le bendiga a él y a su familia y vamos a orar por el tiempo de la enseñanza. Dios, te damos muchas gracias porque nos has permitido alabarte, nos has permitido compartir también de la cena, recordando una vez más que tu Hijo Cristo ha muerto por nuestros pecados. Queremos agradecerte también, Señor, porque nos regalas un hermoso tiempo en el que unidos como iglesia podemos escuchar ese mismo mensaje que quieres transmitirnos a nosotros en esta mañana. Gracias te damos por la vida de nuestro hermano César Mora. Te pedimos que bendigas su vida, bendigas a su familia, bendigas su ministerio y te rogamos que escuchemos hoy tu voz a través de él. Gracias te damos por este tiempo y dejamos en tus manos estos minutos que vienen a continuación para que continuemos arrodillados, para que continuemos humillados, escuchándote, escuchando la voz de nuestro Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy buenos días, hermanos. Quiero que abramos nuestras Biblias en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 9. Y vamos a leer una historia que es de las historias hermosas de la Biblia, que muestran y expresan el poder de nuestro Señor Jesucristo, pero que nos puede dejar unas lecciones importantes para nosotros, unas lecciones que son vitales, unas lecciones que son maravillosas para nuestra vida. En un tiempo donde las circunstancias, donde las situaciones, donde todo lo que nos rodea nos está reflejando una humanidad que está bajo una circunstancia profunda de oscuridad, de una circunstancia profunda de dolor, de tristeza. Pero este Evangelio de Juan nos relata una historia maravillosa, una historia de esperanza, una historia donde vemos el poder de Dios haciéndose efectivo en nuestra vida, haciéndose efectivo en la vida de un hombre que necesitaba profundamente del poder de Dios. En la antigüedad era una desgracia completamente
tener una minusvalía que le pudiese a uno limitar de una u de otra forma. Una persona con cojera, una persona ciega, una persona muda, sorda, prácticamente se convertía en un estorbo social. Era muy difícil para una persona así que su vida lograse algún objetivo sano, algún objetivo bueno. Aún entre la nobleza, aún entre las castas más altas, el ser ciego, ser mudo, ser sordo, ser cojo, era casi que una maldición, se consideraba casi que una desgracia para la familia. Y esas personas eran relegadas y eran dejadas de lado. Eso también pasaba en el pueblo de Israel. Un pueblo con unas leyes diferentes, con unas leyes que hacían que fuese más humano el trato para ellos, gracias a la palabra de Dios, no estaba exento de este tipo de situaciones. Y en su paso por esta tierra, nuestro Señor levantó a muchas de esas personas, las sacó de su miseria, no solamente física, sino su miseria espiritual. Sin embargo, la circunstancia de estas personas no es solamente un reflejo de una situación social, sino que la circunstancia de estas personas también es un reflejo de una situación espiritual para cada uno de los seres humanos. La ceguera no es sencillamente una situación física, aunque podemos decir que es muy evidente para muchos. La ceguera también es un reflejo de la situación del corazón del hombre. Un hombre enceguecido por sus pasiones, enceguecido por sus ambiciones, enceguecido por la religión, enceguecido por las mentiras y los placeres que el mundo le venden. Y nosotros estábamos también espiritualmente ciegos, mis hermanos. Aquellos que hemos creído en Cristo, estábamos ciegos. No en vano, el Evangelio de Juan en su capítulo 1 dice que Cristo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Y que esa luz verdadera había venido a este mundo para sacarnos de las tinieblas. El apóstol Pedro también habla en su primera carta de que nosotros como pueblo de Dios hemos sido sacados de las tinieblas, de la oscuridad espiritual, a su luz admirable. Así que vamos a aprender algo interesante de este texto del Evangelio de Juan en el capítulo 9 y vamos a mirar qué lecciones nos puede enseñar a nosotros como creyentes. Pero también quiero en esta mañana decir que si tú no has conocido a Cristo como Señor y Salvador, quiero que observes, que percibas lo que el Señor quiere decir en esta mañana a tu vida, porque Él es la luz del mundo y Él quiere darte la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Evangelio de Juan capítulo 9, verso 1 dice así: Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Lo interesante de esta pregunta de los discípulos de Jesús es que consideraban esta condición de este hombre como una maldición. Una maldición que provino gracias a sus padres o gracias a sus propios pecados. Pero es muy interesante, primero, la condición en la que estaba este hombre. Este hombre, dice la palabra de Dios, que era ciego de nacimiento. O sea, nunca en la vida había percibido lo que era la luz. Ya estaba adaptado a su ceguera. Una persona que nace ciego de nacimiento tiene que aprender a desarrollar habilidades, a desarrollar su vida en el contexto de su situación, en el contexto de su ceguera. Y el Señor hace una respuesta interesante aquí, les da una respuesta interesante a los discípulos. Les dice: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Me es necesario hacer
las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Qué curioso, qué particular esta respuesta. Generalmente cuando uno ve que se le interroga al Señor Jesús, hay muchas respuestas que Él da que pareciera ser que están como por fuera del contexto de la situación. Aquí el Señor les dice, mire, no tiene que ver con una situación de pecado. Él ya sabía lo que iba a pasar con ese ciego. No es por él, ni es por sus padres. Ahora, pregunto, ¿nuestra ceguera espiritual tiene que ver con el pecado? Sí, definitivamente sí. Y aun cuando este ciego no cometió un pecado específico que le hubiese dejado ciego, o sus padres hubiesen cometido un pecado en el cual se hubiese determinado un juicio divino para que su hijo naciera ciego. Una cosa sí es cierta. La palabra de Dios nos enseña que nosotros como seres humanos tenemos una naturaleza caída por causa del pecado y que ese pecado trajo a nosotros no solamente la muerte, sino que trajo otras consecuencias previas a la muerte. Nos trajo el dolor, nos trajo la enfermedad, nos trajo el deterioro, nos trajo una naturaleza que se rebela contra Dios, pero aún peor, trajo la condenación al hombre. Por cuanto todos pecaron, dice la palabra de Dios, o por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Y de alguna forma, todos nosotros como seres humanos estamos ciegos por causa de ese pecado, que lo heredamos de nuestros padres. Un hombre natural nace ciego espiritualmente. Un hombre natural nace ciego en su condición de relación con Dios, porque nace con su naturaleza pecaminosa. La vida eterna no se hereda. La vida eterna no es algo que pasa de padres a hijos como pasa una fortuna. La vida eterna es algo que se adquiere solamente por el poder de Jesucristo en el corazón del hombre, dando vida eterna y dando salvación. Entonces el Señor dice, aquí hay una persona en la que voy a mostrar mi obra. Y yo quiero que pensemos en la condición de este hombre. Un hombre que está acostumbrado a andar en la oscuridad. Miren lo interesante. Dice la palabra de Dios en el verso 5, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. La frase del Señor Jesucristo es una frase maravillosa. Porque si Jesucristo no estuviese en el mundo, no podría decir que hay luz en este mundo. Este mundo sin Cristo es un mundo en oscuridad, es un mundo en tinieblas. Y tenemos que verlo a través de las circunstancias que estamos observando en nuestra sociedad. Una sociedad cada vez más oscura, una sociedad cada vez más apartada de Dios, más violenta, más malediciente, más rebelde. Lo dice la palabra de Dios por allá en el libro de Timoteo, capítulo 3, cuando afirma que el carácter de los hombres de los últimos tiempos es un carácter de hombres que rechazan a Dios, que son rebeldes a sus padres, que son malignos desde todo tipo de comportamiento. Es un mundo oscurecido. Y el enemigo ha oscurecido este mundo. Y nosotros los seres humanos hemos permitido que esa oscuridad invada este mundo porque hemos rechazado por naturaleza al Dios de la luz, al Dios de las luces. Pero cuando Cristo vino a este mundo, la luz del mundo vino a morir en la cruz por causa de nuestros pecados. Sigamos mirando la historia, esta interesante historia. Dice, dicho esto, habiendo dicho esto el Señor, y una cosa que me llama la atención es que el ciego no fue al Señor. Escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. ¿Qué estaba haciendo el ciego? Yo estoy seguro que el ciego estaba sentado en algún rincón por donde pasaba mucha gente, o era puesto allí, y estaba con su mano estirada esperando monedas.
era usado para eso. Era un mendigo. ¿Cómo sobrevivía este hombre? Pero el Señor, en vez de darle monedas, dice la palabra de Dios, que escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Yo pregunto, ¿qué ojos puede tener un ciego de nacimiento? Y algo que me llama la atención de esta figura o de esta ilustración de cómo el Señor sana al ciego es que el Señor hace exactamente lo mismo que hizo en el libro de Génesis en sus primeros capítulos. En el capítulo 2 dice la palabra de Dios en el versículo 7: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Del polvo de la tierra forma al hombre. Tomó del polvo de la tierra y creó al hombre. Y aquí está mostrando algo que es importante para nosotros. Primero, que Jesucristo estaba manifestando a sus discípulos y a este ciego, primeramente su carácter y su naturaleza divina, a pesar de estar en la tierra. Pero también algo importante que estaba mostrando es que es el único que tiene el poder de arrancar de las tinieblas al ser humano. En Génesis capítulo 1, en el verso 1, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y que la tierra estaba desordenada y vacía, y que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Y lo primero que hizo Dios en medio de ese vacío, de esa falta de orden, de ese caos, fue crear la luz. Y dijo: hágase la luz. Y la luz fue hecha. En medio del caos y del vacío, mis queridos hermanos y amigos, en medio del caos y del vacío de la vida del hombre, el único que puede ordenar una vida en caos, y el único que puede llenar una vida vacía, y el único que puede llenar de luz el corazón del hombre, es aquel que formó al hombre con sus propias manos y tomó, como dice Génesis capítulo 1, del polvo de la tierra e hizo al hombre. Y aquí el Señor Jesucristo tomó del polvo de la tierra, formó barro y lo puso en esas cuencas seguramente vacías que tenía este ciego de nacimiento, y le formó sus ojos. No hay luz diferente a la luz que Cristo puede dar para dar salvación. No puede existir otra luz. Jesucristo es la luz del mundo, dice la palabra de Dios. Y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre vino a este mundo, dice la palabra. A los suyos vino, al pueblo de Israel, como vemos aquí en la historia del libro de Juan. Y los suyos no los recibieron, pero aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, autoridad, poder de ser llamados o de ser hechos hijos de Dios. Y en esto quiero contradecir y no yo, la palabra de Dios contradice a aquellos que afirman que todos los hombres son hijos de Dios. No, solamente aquellos que han reconocido a Jesucristo como el Señor y Salvador de sus vidas, que han reconocido su ceguera espiritual, su profunda necesidad de un Dios poderoso que transforme su vida para ver, solamente aquellos son hijos de Dios. Sigamos leyendo esta hermosa historia. Dicho esto, verso 6, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es el enviado.
yo pregunto, ¿te has lavado en la sangre de aquel que Dios ha enviado? No en vano, la palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 3, lo siguiente: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Te has lavado en el estanque que limpia tu ser de todo mal? Si lo has hecho, eres hijo de Dios. Si no lo has hecho, yo te invito hoy a que lo hagas. Hay disposición para que lo hagas. Los brazos del Señor están ahí. Y aquí dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Perfecta comunión. Y este hombre ciego, profundamente ciego, fue al estanque, al enviado. Ahora, dice la palabra de Dios en esta maravillosa historia que estamos viendo aquí en el libro de Juan, en el capítulo 9, fue entonces y se lavó y regresó viendo. Tú puedes conocer de Jesucristo. Tú puedes saber que Cristo es el enviado. Tú puedes escuchar la palabra de Dios. Puedes leer la Biblia. Pero hay una cosa que tienes que hacer. Tienes que lavarte. Tienes que purificar tus pecados. ¿Quieres purificarte de tus pecados? No es que los pecados no se purifican a través del arrepentimiento. Reconocer que eres un pecador, que necesitas a Jesucristo y que quieres ser lavado para que tengas vida eterna y vida en abundancia. Y dice que cuando Él se lavó, entonces regresó viendo. Es increíble este milagro. Es increíble, y les voy a decir por qué es increíble. Porque no fue simplemente abrir los ojos para que un ciego viera. ¿Ustedes saben cuántos años tendría este ciego? No sé. No sé, de pronto tendría 20, 30, 40 años. No sé cuántos años tendría este ciego. Pero miren, este ciego estaba acostumbrado a su ceguera. Y una cosa que pasa con una persona que queda ciega o que es ciega de nacimiento es que su cerebro se programa de tal manera que se adapta a su ceguera. Algunos incluso han adquirido capacidades tan increíbles como un documental que vi hace algún tiempo de un hombre ciego que tenía la capacidad de ecolocalizarse. Producía ruidos con su lengua y podía percibir los objetos a través de las ondas sonoras como lo hacen los murciélagos. Entonces, imaginen esto. Pero ahora regresa viendo. ¿Y ustedes saben cuál es el milagro ahí? El milagro no es solamente que pueda ver. El milagro es que su cerebro, su vida, su mente, toda su estructura neuronal tuvo que haber sido transformada para que al ver pudiese no sentir espanto de ver. Estaba acostumbrado a su ceguera y ahora de forma milagrosa ve y se adapta a esto nuevo que se llama ver. Cuando nosotros conocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, reconocemos nuestra ceguera. Nos damos cuenta que estábamos perdidos, que íbamos por el camino equivocado, pero ahora que vemos, nos damos cuenta de que la vida no es como la imaginábamos. Que nuestros pensamientos, nuestras acciones, que el mundo que nos rodeaba, que las circunstancias que rodeaban nuestra vida no son ni parecidas a como nos las imaginábamos cuando estábamos en la oscuridad y en las tinieblas.
Y una cosa es cierta, mis hermanos, y también lo quiero decir a ustedes, mis amigos. Cuando uno está sin Cristo, uno está ignorando una realidad que es más grande que esta realidad terrenal que nos rodea. Está ignorando la más grande realidad, que es la realidad eterna. No en vano la palabra de Dios dice que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. No en vano la palabra de Dios nos dice que las cosas de este mundo, las vanidades, las pasiones de la carne, pasarán. El mundo pasa y sus deseos, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Ahora, mis queridos amigos y mis queridos hermanos, dice el versículo 8, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Bueno, esto nos confirma lo que este hombre hacía, que dependía de otros. ¿No era este el que se sentaba y mendigaba? Y unos decían, él es, y otros, a él se parece. Y él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Y entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, pues bueno, no lo sé en este momento, pero testificó de aquel que le dio la vista. Una cosa que es efecto, o que es el efecto inmediato de cuando un ciego espiritual ve, es que debe haber un cambio inmediato en su vida. No es aquel que blasfemaba antes, no es aquel que era un borracho, no es aquel que era un mujeriego, no es aquel, ese no es acaso. Y ahora viene a hablarnos de Cristo. ¿No es aquel que fue un padre terrible con sus hijos? ¿Que acabó con su familia y ahora está siendo transformado? Pues sí, es aquel. El único que puede transformar vidas es Jesucristo. Mire, usted puede cambiar el maquillaje de una persona. Usted puede cambiar su forma de hacer las cosas, de hablar. Usted le puede proveer a un ser humano toda la educación del mundo. Le puede vestir de un manto de elegancia, de un manto de decoro, de un manto de cultura, de un manto de vanidad. Pero su interior solamente puede ser transformado por Jesucristo el Señor. Y este llamado que quiero hacer en esta mañana, mis hermanos, es a que nos demos cuenta, cuando miramos hacia afuera, que el mundo es cada vez más un lugar oscuro, más y más y más oscuro, y que necesita de la luz de Jesucristo. Solo nosotros, los que conocemos a Jesucristo, podemos decir, yo soy el que era ciego. ¿Cómo pues fueron abiertos tus ojos? Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo y me untó. Y me dijo, ve a Siloé y lávate. En otras palabras, hizo de mí una nueva criatura. En 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17, un verso muy conocido por todos nosotros, nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Pero no solamente somos hechos nuevos nosotros, sino que Dios anhela que nosotros proclamemos como el ciego su palabra,
proclamemos como el ciego que hay esperanza para otros que están ciegos. Hay muchos que dicen ver, pero son ciegos espirituales. Hay muchos que creen ver a través de la ciencia, del conocimiento, de las filosofías, de las religiones. Pero están ciegos porque están sin Cristo, porque no se han lavado en el estanque del escogido, en el estanque del enviado de Jesucristo. No han lavado sus vidas en la sangre de aquel que otorga perdón de pecados y que otorga vida eterna y que otorga vida nueva y que además, como dice su palabra, provee del Espíritu Santo, que es aquel que mora en el corazón de aquel que ha recibido a Cristo para iluminación de su vida, para que aprenda a conocer las verdades eternas de Cristo Jesús. Apreciemos esta vida que tenemos, esta maravillosa vida eterna que tenemos. Porque es una vida con el gran privilegio, mis hermanos, de tener contacto con la verdad, con esa verdad, no que busca el mundo a través de las filosofías, sino con esa luz verdadera que es Jesucristo el Señor. Y quiero terminar pensando en algunas cosas importantes para nosotros que conocemos esa luz verdadera. Primero, quiero dejar en claro, mis hermanos, que el hecho de conocer aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, también nos da una responsabilidad muy poderosa a nosotros como hijos de Dios, a nosotros como miembros de la Iglesia de Cristo. Porque el conocimiento, dice la palabra de Dios, envanece. Pero también la palabra de Dios dice que por falta de conocimiento, dice en el libro de Oseas, mi pueblo se perdió. En estos últimos tiempos en los que estamos viviendo, mis hermanos en Cristo, tenemos una gran amenaza que nos está cada vez más acorralando. Y es la amenaza del desconocimiento paulatino de las verdades de la palabra de Dios. Y el Señor nos lo advirtió. La palabra de Dios nos advierte que en los últimos tiempos habrán falsos maestros y habrán falsos apóstoles que negarán la verdad de Jesucristo, que dirán que ellos son la luz, que dirán que solamente ellos son el camino y negarán el camino verdadero, que es Cristo el Señor. Esa es una de las grandes amenazas que estamos mirando en estos tiempos. Esa es una de las grandes amenazas que la Iglesia está empezando a percibir poco a poco. Pero ¿cómo enfrentamos esa amenaza, hermanos? Bueno, con el conocimiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios, una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Puede que ya no seamos ciegos espirituales, pero estamos andando en un mundo oscuro. Y de pronto podemos acostumbrarnos a las tinieblas. Y eso es muy triste. Muchos hombres y muchos aún creyentes han dejado de lado la palabra de Dios y creen en encíclicas, creen en confesiones de fe, creen en doctrinas extrañas y diversas que han surgido por allí. Y aún habiendo conocido del Señor como su Salvador, como su Señor, como su Cristo, se han apartado de los principios que la Biblia establece solo porque han dejado de lado la Escritura. Recuerden, mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Y tal vez nuestra vida eterna sea una vida segura, pero una vida donde la palabra de Dios no es importante, se convierte en una vida desperdiciada.
Esa es la primera amenaza que debemos enfrentar nosotros como cristianos en este mundo que nos rodea. La segunda amenaza que tenemos que enfrentar como cristianos es la amenaza del relativismo. Ese relativismo moral que está embargando nuestra sociedad. Ese relativismo moral que está diciéndonos constantemente, no es tan malo, no es tan malo. Como decía el profeta Isaías, ay de aquellos que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Y estamos viendo eso en esta sociedad. Cada día están aceptándose en cosas que antes se rechazaban terriblemente. Hay un fenómeno o una figura muy curiosa que se llama la ventana de Overton, donde algo terriblemente malo es poco a poco convertido en algo aceptable y luego en algo defendido. Todas estas cosas que estamos viendo en nuestra sociedad, todos estos movimientos que se están dando en nuestra sociedad, ya no solamente están siendo aceptados por la sociedad, sino por la iglesia cristiana. Hemos visto en nuestras iglesias cada vez menos compromiso con algo importante que se llama la santidad. La santidad sin la cual ninguno verá el rostro de Dios. La segunda amenaza que tenemos como creyentes que enfrentar y que nos puede desviar del estanque del enviado, como dice la palabra, es el relativismo. El ciego perfectamente pudo haber dicho, bueno, yo me lavo los ojos en otro momento o me lavo los ojos en otro estanque, pero no, tenía que ir a Cristo. Examinemos nuestros corazones y examinemos nuestros caminos, como dice el profeta Ageo, y limpiémonos todos los días de ese pecado, de esa carga de pecado que nos agobia a través de la confesión y mirando hacia adelante, renunciando a nuestras pasiones y buscando más y más hacer la voluntad de Dios. La tercera amenaza de la que yo quiero hablar en este momento es la amenaza de nuestras propias intenciones, de nuestras propias ambiciones, por más legítimas que éstas parezcan ser. Hay muchas cosas que para nosotros son legítimas, pero no olvidemos por sobre todas las cosas la voluntad de Dios. La voluntad de Dios que hace que la vida del hombre sea una vida llena de éxito, sea una vida con propósito, que cumple realmente con los designios para los cuales Dios le ha creado. No nos olvidemos que dice la palabra de Dios que el Señor hizo buenas obras para que nosotros como creyentes las hiciésemos y las preparó desde la eternidad. De antemano las preparó para nosotros. Recordemos que hemos sido elegidos por Dios para buenas obras. La siguiente amenaza a la que me quiero referir en este momento es la amenaza de la desesperación, la desesperanza. Dice la palabra del Señor, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Estamos en un mundo desesperanzado. Estamos en un mundo donde cada día las circunstancias son más agobiantes y serán peores cada vez más. Pero nosotros tenemos que tener nuestros ojos puestos en la venida del Señor Jesucristo, que puede ser hoy, en esa venida gloriosa, porque nuestra esperanza no está en la tierra, nuestra esperanza está en el cielo. ¿Cómo concluyó la historia de este ciego? Bueno, diría, como decían en algunas películas, continuará la próxima semana, pero obviamente, seguramente no estaré la próxima semana. Pero yo sí los invito a que lean el resto de la historia.
y se van a dar cuenta cómo terminó esa historia. Como seguramente es la historia de muchos de nosotros, rechazados, pero gozosos. Muchas gracias, mis hermanos. El Señor les bendiga y que tengan una feliz semana, llenos de la satisfacción y el privilegio y el placer de ser hijos de Dios. De mi adoración, eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir, eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación, mi único amor es tu Señor, y por siempre te alabaré, eres todo. Mi único amor es tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Hola, iglesia. Buenos días a todos. Estamos aquí desde el local de la iglesia en la segunda jornada, en la segunda semana del Mundialito. Estamos participando 9 países, 13 delegaciones. Estamos muy contentos con el día de hoy. Les queremos contar que 2 de las niñas de Argentina, 2 de las participantes, haciendo esta semana los cursos de Fuente de Luz y escuchando la buena enseñanza de la palabra de Dios, recibieron a Cristo. Gloria a Dios por eso. También les contamos que somos más de 500 niños participando. El Ministerio de Niños, el Ministerio de Semillas Futsal Club está todo reunido, trabajando por este mundialito.
y queremos que ustedes participen con nosotros. También queremos contarles que cada semana estamos haciendo retos y que al fin de la jornada vamos a hacer la premiación total. De estas Biblias son las que se van a ganar los niños. Cada uno de los niños van a recibir una de estas Biblias para que escuchen la palabra de Dios, para que lean la palabra de Dios, para que tengan una relación con el Señor. Entonces, por eso queremos agradecerles sus oraciones y pedirles que sigan orando, no solamente por el equipo, sino por todos los niños que participan de nuestra iglesia, niños invitados y también los niños de los 9 países invitados. Muchas gracias, iglesia, por la participación y ánimo a seguir orando por nosotros. Iglesia, esta es una oportunidad para que nos juntemos, nos unamos alrededor de este gran proyecto que se llama Mundialito, en oración, en ánimo, de corazón. Como iglesia, vamos al Mundialito. Entonces el reto es demasiado sencillo. Vamos a subir un video a Facebook diciendo de memoria estos 2 versículos, el Salmo 139:16 y Jeremías 29:11. ¿Cómo vamos a hacerlo? Vamos a subirlo con los ojos vendados y diciéndolo de memoria. ¿Cómo? Como este ejemplo. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fui diseñado antes de que un día pasara. Salmo 139:16, fin. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de maldad, para darnos el fin que esperáis. Jeremías 29:11. Entonces, ese video, como el ejemplo que acaba de hacer José Daniel, lo vamos a subir a Facebook con el hashtag Mundialito 2020, o sea, numeral Mundialito 2020, y en el mensaje o en el cuerpo de la publicación vamos a poner el código 13. ¿Por qué el 13? Porque ese es el número de Colombia en la participación del Mundialito. Entonces, aquí va a aparecer el ejemplo, número 13, hashtag Mundialito 2020. En el mismo video, los 2 versículos. Necesitamos que todos participen. Necesitamos unirnos como iglesia. Los niños ya están participando, ya están haciendo puntos, pero esa es una buena oportunidad en la cual podemos hacer algo todos juntos como congregación. Participen ustedes y pueden conseguir que sus familias, que sus amigos, que más personas participen. También nos va a ayudar muchísimo, porque entre más videos tengamos, más probabilidades tenemos para quedar en primer lugar. Aunque van a tener todos puntos, queremos quedar en lo más alto de la tabla de posiciones. Entonces contamos con todos ustedes, ¿vale? Entonces, gracias por su atención y contamos con su participación. Bienvenidos a un nuevo avance informativo de Mundialito News. Continuamos con más noticias en el Mundialito News. Estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones del laboratorio Pfizer con la científica Stephanie Jiménez, que por lo visto está preparando un super experimento para este sábado 28 de noviembre. Doctora Stephanie, muy buenos días. ¿Qué experimento está preparando para este sábado? Hola, buenos días, Katherine, buenos días, niños. Todavía no les podemos decir qué experimento vamos a hacer, por eso les esperamos este sábado para que nos acompañen a hacer este experimento. Pero sí les puedo adelantar que vamos a ver cómo Dios ha obrado en mi vida a través de las circunstancias, así como obró en la vida de José. Bueno, niños, niñas, papitos y mamitas, nos vemos este sábado 28 de noviembre de 2020 a las 9 a.m. en nuestro tercer capítulo del Mundialito 2020. Continuamos con más noticias. Bien, y como cada domingo, al final del culto, recordamos nuestras reuniones semanales, las cuales pueden ver en pantalla en este momento. Queremos invitarles a que participen en cada una de ellas, invitarles muy especialmente a nuestras reuniones de oración y estudio los días miércoles, a esta reunión dominical, a las reuniones de jóvenes, de damas y demás reuniones que se desarrollan durante la semana. Y una última invitación que quiero hacerles a todos, y es que seguramente pensaríamos que al terminar el culto, al terminar el tiempo de alabanza, de enseñanza, de meditación en la cena, ha terminado ya nuestro tiempo, nuestra oportunidad de tener una actitud como la hemos destacado a medida que desarrollamos la reunión, una actitud en la cual estamos postrados y arrodillados.
pero los invito a que sea esa nuestra actitud constante, que nuestro día a día esté destacado por ser unos hijos de Dios, que nos mantenemos arrodillados y postrados ante Él, reconociéndole como nuestro Salvador y reconociendo que sin Él nada somos y que le necesitamos a cada minuto de nuestras vidas. Les deseo a todos una excelente semana, que Dios les bendiga y nos vemos el próximo domingo, una oportunidad más que tendremos, si así Él lo quiere, de alabarle, de meditar en el sacrificio que Él ha hecho por nosotros a través de los símbolos y de escuchar nuevamente su palabra como iglesia. Que Dios les bendiga.